Bien, vamos a iniciar el tercer bloque de este primer día de clases. Está calculado esto para ser desarrollado en forma presencial, como ustedes saben. Lo hemos hecho en tres partes. Esta última parte tiene que ver con la parte de toma de decisiones. La clase anterior o en el video anterior terminamos con la toma de decisiones bajo certeza. En este momento vamos a comenzar a revisar la toma de decisiones ahora bajo condiciones de riesgo y finalmente bajo condiciones de incertidumbre, definiendo cada una de ellas conforme debe ser. Bien, la toma de decisiones bajo riesgo debemos decir que es una de las formas más comunes en las cuales suelen presentarse la toma de decisiones. En la mayoría de los casos, generalmente no existe una estrategia dominante para todos los escenarios. Sin embargo, en una situación realista, normalmente las mayores ganancias van asociadas o van acompañadas de mayores riesgos y por lo tanto mayores pérdidas probables. ¿Recuerdan cuando hablábamos de los perfiles de las personas o de los project managers? Hablábamos del tomador de riesgos, de la persona que era adversa al riesgo y del neutral. Normalmente esto es, si bien es cierto, es una característica de las personas, también tiene que ver con la retribución que van a tener. Aquellas personas que toman mayores riesgos normalmente van asociados también con una mayor ganancia y por lo tanto también la probabilidad de que pierda también es mayor. Cuando no existe una estrategia dominante, se debe asignar una probabilidad a la ocurrencia de cada escenario posible. El riesgo entonces puede verse como un resultado que puede escribirse dentro de unos límites de confianza establecidos, o dicho en otras palabras, una distribución de probabilidad. Estas distribuciones de probabilidad a menudo se definen o se estiman a partir de datos experimentales. Vamos a ir viendo asimismo, como vimos con la toma de decisiones bajo condiciones de certeza, también con un ejemplo. En este caso, vamos a tener esa toma de decisiones bajo riesgo con una tablita como la que está ahí mostrada, con una matriz de recompensas, pero a diferencia del caso anterior, en este caso va a haber tres escenarios posibles y cada escenario, el mercado fuerte, el mercado medio, el mercado bajo, va a tener un porcentaje de ocurrencia o una probabilidad de que esto suceda. Como ustedes saben, las probabilidades deben de sumar 1 o 100%. En este caso, entonces, las probabilidades van a estar divididas en el mercado fuerte 25%, el mercado medio 25% y el mercado bajo 50%. Y la empresa va a tener tres estrategias para abordar esa obra, ese proyecto, como querramos nosotros definirlo. En este caso van a ser las estrategias S1, S2, S3. Con los valores que están ahí mostrados en la tabla, ustedes ven, a diferencia del caso anterior, dependiendo del mercado y dependiendo de la estrategia, hay unas que puntúan o reditúan mayores que otros. Por ejemplo, en la estrategia S1, si el mercado es bajo, debería ser la indicada. Si el mercado, en la estrategia S2, el mercado también podría ser el mercado bajo. Y en la estrategia 3, en cambio, el mercado fuerte es la que mayor retorno representa. ¿Cómo estimamos nosotros matemáticamente el valor esperado? Vamos a tomar como ejemplo la estrategia S1 y vamos a decir que el retorno esperado, en este caso 50, lo vamos a multiplicar por la probabilidad de que ese mercado se dé, que es 25% o 0,25. Lo mismo hacemos con los otros dos mercados. Y el retorno indicado en la tabla, 40 por 0,25 y finalmente 90 por 0,50, que sería el mercado bajo. Eso da un valor ponderado de 67,50. Si repetimos el procedimiento para las estrategias S2 y S3 con los mismos porcentajes de mercado o estimaciones de mercado o probabilidades del mercado, yo voy a tener valores de 55 y de 20. ¿Con cuál yo debería de quedarme entonces? Yo debería de quedarme con aquella que combinada o ponderado todas esas probabilidades de ocurrencia me represente el mayor retorno, la mayor medida
posible. En este caso, el gerente del proyecto debería seleccionar la estrategia S1. Si dos estrategias, puede darse el caso que representen un retorno o un valor igual, en ese caso la decisión deberá tomar otras consideraciones. Por ejemplo, el tiempo que va a durar el impacto, la frecuencia de ocurrencia o la disponibilidad de recursos. Eso entonces va a quedar, o hemos visto ya que tenemos toma de decisiones con condiciones de certeza y una toma de decisiones bajo riesgo, estimando probabilidades de ocurrencia en cada uno de esos escenarios posibles. Siguiendo con este ejemplo, la toma de decisiones bajo riesgo, ¿qué pasaría si las probabilidades que yo he puesto inicialmente cambiaran? En ese caso, lo que vamos a tratar de demostrar es que no es una receta que siempre la estrategia ganadora va a ser una u otra, sino que depende de las condiciones o de los escenarios presentados y las probabilidades que yo le asigne. Por eso mencionamos que la tabla anterior la hemos modificado en cuanto al porcentaje o la asignación de la probabilidad de ocurrencia en cada uno de ellos. En este caso hemos cambiado el mercado fuerte 60, el medio 20 y el bajo 20. Un factor importante en la toma de decisiones bajo riesgo es la asignación de estas probabilidades. Si yo me equivoco o asigno equivocadamente las probabilidades, por lo tanto también ese resultado va a cambiar. Si las probabilidades se asignan erróneamente, se debe esperar diferentes valores a la realidad, lo que nos dará una percepción diferente de la mejor estrategia a seguir. Siguiendo con el ejemplo, si en la tabla 2 yo cambio esos escenarios y le asigno diferentes valores, en este caso ya el resultado cambia y voy a tener que la estrategia 1 ahora es 56, la estrategia 2 52 y la estrategia 3 66. En este caso ya la estrategia a seguir ya no va a ser la que inicialmente habíamos escogido, sino en este caso la estrategia 3. Bien, finalmente vamos a hablar sobre la toma de decisiones bajo condiciones de incertidumbre. En este caso, tenemos que puntualizar que hay conceptualmente una diferencia entre lo que es riesgo y lo que es incertidumbre. ¿A qué vamos o cuál es la diferencia entre uno y otro? La diferencia entre riesgo e incertidumbre es que bajo riesgo yo le puedo asignar probabilidades como hemos visto en los slides anteriores. 60%, 20%, 20%, 25, 25, 50. Los porcentajes que de acuerdo a mi experiencia o de acuerdo a las estimaciones o a las consultas que yo había hecho son las que más probablemente puedan darse. Pero bajo incertidumbre no son posibles asignar probabilidades significativas porque no tengo idea de cómo se vaya a dar esto. Por eso es incertidumbre. Al igual que con la toma de decisiones bajo riesgo, la incertidumbre también implica que puede existir no solo una estrategia dominante, puede haber diferentes criterios. En este caso, o los criterios que vamos nosotros a echar mano para poder trabajar con estas condiciones de incertidumbre, van a ser 4. Estos criterios nos van a ayudar a tomar una decisión de gestión. Y vamos a llamar esos criterios como el criterio de Hurwitz, el criterio de Walt, el criterio de Savage y el criterio de Laplace. ¿Ok? Vamos a hablar entonces de cada uno de ellos. Recuerden que siempre estamos hablando sobre el parámetro de incertidumbre. Vamos con el primero entonces bajo el criterio de Hurwitz. Este criterio se lo suele también llamar como Maximax. ¿Qué es esto de Maximax? Según este criterio, el tomador de decisiones va a ser un tipo optimista, que intenta siempre maximizar las ganancias que va a tener mediante una estrategia de que va a luchar hasta el final. Este resultado puede verse en el ejemplo de la tabla que tomamos del ejemplo anterior, las mismas estrategias de S1, S2, S3 y los mismos mercados N1, N2, N3. Si ustedes se fijan, con respecto a la tabla anterior, aquí no hay probabilidades, porque estamos hablando de condiciones de incertidumbre. Y con los mismos resultados, 50, 50, 100, 40, 50, 80, 90, 60, menos 50. Este criterio entonces nos indica que el tomador de decisiones siempre va a elegir la estrategia S3 porque de todos los escenarios posibles es en el que más gana.
Si ustedes se fijan, de todos los valores que están ahí en esa matriz de 3×3, el valor más alto entre ellos es 100. Entonces, como ese valor, está ubicado en la estrategia S3, él va a elegir ganar la mayor cantidad de valores posibles. En este caso, va a elegir la estrategia S3. Este criterio, Maximax o Hurwitz, debe basarse en qué tan grande puede ser un riesgo y cuánto puede permitirse perder. Esto nos ayuda un poco a definir quién es el que usa este criterio. Este criterio básicamente puede utilizarlo una corporación grande que tiene muchos activos o que tiene mucha liquidez, mientras que una pequeña o mediana empresa podría no estar interesada en esto, sino más bien en que si toma una decisión equivocada, minimizar las posibles pérdidas. Esto nos lleva al segundo criterio, el criterio de Walt. Una empresa pequeña sería más propensa a utilizar el criterio de Walt o Maximin, en la que el gerente se preocupa por cuánto puede permitirse perder. Y este criterio se toma más bien o lo ve desde un enfoque pesimista y lo que busca es que en caso de equivocarse, minimizar la pérdida máxima que pueda tener. Siguiendo el mismo ejemplo o la misma tabla que teníamos anteriormente, asimismo vemos que hay 3 mercados, 3 estrategias posibles a seguir y hemos visto aquí o hemos sombreado en rojo las menores pérdidas permisibles en cada una de esas estrategias. En el caso de la estrategia 1 será 40, en el escenario 2, en la estrategia 2 serán para los mercados N1, N2, 50, y en la estrategia S3 vemos que es menos 50 la menor probabilidad, el menor valor posible. Debido a que el gerente del proyecto, en este caso, lo que quiere es que en caso de equivocarse, minimizar su pérdida máxima, va a elegir siempre la estrategia S2. Si los 3 pagos mínimos fueran negativos, se va a seleccionar la pérdida más pequeña si estas fueran las únicas opciones disponibles. Dependiendo de la posición financiera de una empresa, hay situaciones en las que el proyecto no se llevaría a cabo si los 3 pagos mínimos fueran negativos. Pero en este caso, la empresa va a elegir la alternativa o la estrategia S2. ¿Okay? Vamos viendo el tercer criterio, o el criterio de Savage. Este criterio asume que el gerente del proyecto no le gusta perder, es un mal perdedor. Para minimizar los arrepentimientos que pueda tener este mal perdedor, el gerente del proyecto va a intentar minimizar el arrepentimiento máximo, es decir, minimizar o llamarlo el criterio Minimax. El primer paso en este criterio Savage va a ser configurar una tabla que la vamos a llamar una tabla de arrepentimiento, restando todos los elementos de cada columna del elemento más grande. Aplicando este enfoque, en la tabla vamos a ver, y está aquí un ejemplo, por ejemplo, para el mercado N1 tenemos para las diferentes estrategias S1, S2, S3, que el mayor valor es 100. Entonces, todos los vamos a restar de 100. Vamos a hacer una tabla que la vamos a ver a continuación, en la cual vamos a restar el mayor, por ejemplo, para este 100 menos 50, el valor en esta casilla será 50, 100 menos 50 será en esta casilla S2, el valor 50, y en la casilla correspondiente a S3N1, 100 menos 100 será 0. Vamos a hacer eso, además, con los valores de la columna del escenario N2, en este caso será 80 menos 40, 40, 80 menos 50, 30 y 80 menos 80, 0. Y algo similar vamos a hacerlo con la tabla, con el escenario que está expuesto en la columna N3. Siendo así, vemos que tenemos lo que hemos llamado la tabla de arrepentimientos, en los cuales tenemos ahora unos valores nuevos. En la columna N1 vamos a tener para cada estrategia 50, 50, 0, que era la diferencia de la operación que hicimos anteriormente. Para la columna N2, 40, 30, 0. Y para la columna N3, para las diferentes estrategias, vamos a tener 0, 30 y 140. Vamos a escoger luego en la columna que dice máximo arrepentimiento, que tiene unos colores ahí en rojo. Vemos cuál es el mayor
de los valores de toda esa fila S1 y vemos que el valor máximo es 50. Algo similar vamos a hacer en la fila S2 y vemos que el valor máximo es 50. Y vamos a ver que en la fila S3 el valor máximo es 140. Ahora vamos a darle forma a esto. ¿Qué dice el criterio de Sardage? Los arrepentimientos, como hemos visto, se obtienen para cada columna restando cada elemento en una columna dada el elemento de la columna más grande. El arrepentimiento máximo va a ser el arrepentimiento para cada estrategia en cada fila. En otras palabras, si el gerente del proyecto selecciona la estrategia S1 o S2, va a lamentar perder un máximo de 50. Sin embargo, dependiendo del escenario, una selección de la estrategia S3 puede resultar en un arrepentimiento de hasta 140. Y como este criterio lo que busca es minimizar el máximo arrepentimiento, vemos que los valores que el gerente de proyecto en este caso escogería serían los de la estrategia S1 o S2, que solo llegan a 50 en cada caso, están igualados. No así en el tercer caso, donde el arrepentimiento sería mucho mayor. Veamos ahora el último de los criterios, el criterio de Laplace. El criterio de Laplace es un intento o una aproximación de transformar la toma de decisiones bajo incertidumbre en el criterio que veíamos anteriormente de la toma de decisiones bajo riesgo. Recordemos que la diferencia entre riesgo e incertidumbre es el conocimiento de tener probabilidades de ocurrencia en cada uno de los escenarios. Este criterio de Laplace hace una suposición a priori basada en estadísticas bayesianas de que si no se conocen las probabilidades de cada estado de la naturaleza o de cada escenario, entonces se puede suponer que cada estado o cada escenario tiene una probabilidad de ocurrencia igual. En este caso estamos hablando de que si hay 3 escenarios posibles, cada escenario va a tener 1/3 de probabilidad de ocurrencia. Usando este criterio, ¿qué estrategia utilizaríamos? Veamos el cálculo a continuación en la tabla que está en la parte inferior del slide. Para la estrategia S1, como cada uno de estos escenarios N1, N2, N3 tiene 1/3 de probabilidades, vamos a multiplicar el retorno de 50 por un 33.3%, más los 40 del segundo mercado por un 33%, y algo similar hacemos con la columna o escenario 3. Es decir, cada uno de ellos multiplicados por un 33% o 1/3 va a arrojar un valor de 60. Ese va a ser el valor bajo el criterio de Laplace. Hacemos algo similar con la estrategia S2. 50, 50 y 60, cada uno por 1/3 de probabilidades, o 33%, dará 53.3. Y para la estrategia última, S3, 100, 80 y 50, obtendremos un valor de 43.3. Como este criterio lo que busca es ganar también, se va a escoger la estrategia S1 porque es a escenarios o a probabilidades iguales para cada escenario la que mayor retorno le representaría. Como conclusión importante, podemos extraer de la toma de decisiones bajo incertidumbre el riesgo en el que el gerente del proyecto desea incurrir, es decir, él va a escoger bajo qué criterio desea trabajar. Para los 4 criterios mencionados anteriormente, hemos demostrado que se puede elegir cualquier estrategia en función de cuánto dinero estamos nosotros dispuestos a perder y qué riesgos estamos dispuestos nosotros a asumir como tal. Bien, ahora hemos visto estos criterios de decisión bajo condiciones de certeza, de riesgo e incertidumbre, pero no siempre una decisión involucra inmediatamente un efecto. ¿A qué me refiero? Que muchas veces una decisión no ocurre en forma aislada, sino que más bien va como consecuencia o va atada de otras decisiones que van relacionadas. En esos casos, una de las herramientas que podemos utilizar son los que se conocen como árboles de decisión. El concepto de valor esperado también se puede combinar con árboles de probabilidad o decisión para identificar y cuantificar riesgos potenciales. Aunque no es muy común su uso, es importante también conocerlo. Estos árboles de decisión
como lo mencionaba, se usan cuando una decisión no se puede ver como una decisión o un evento aislado, sino que más bien es una secuencia o una consecuencia de varias decisiones interrelacionadas. En este caso, el tomador de decisiones toma una serie completa de decisiones en forma simultánea, en forma algo similar a lo que vamos a ver en el siguiente slide. Imaginemos este ejemplo lo he tomado de un libro que lo estaré subiendo también como parte del material de consulta, pero vamos a tomar una parte puntual de todas las diferentes cosas que hay ahí. Supongamos este ejemplo que está aquí. Yo puedo fabricar un producto utilizando una máquina A o una máquina B. Cada una de esas máquinas les vamos a asignar una probabilidad. A la A 40%, a la B 60%. A su vez, cada una de esas máquinas puede hacer el proceso o puede realizar la labor con dos diferentes procesos como tal. Los vamos a llamar proceso C y proceso D. Y para cada uno de ellos le vamos a asignar también una probabilidad. Si es la máquina A, el proceso C tendrá un 80% de probabilidades y el proceso D 20%. Y en el caso de la máquina B, el proceso C tendrá 30% y el proceso D tendrá 70%. En este caso, ¿cómo definiremos esto? Es haciendo la multiplicación de las probabilidades consecutivas. Es decir, en el caso de la máquina A será siguiendo la ruta AC, que será el 40% 0,40, por el 80% 0,80 y tendremos una probabilidad ponderada o combinada de 0,32. Algo similar haremos con la ruta AD, con la ruta BC y con la ruta BD. Al final, todas esas probabilidades sumarán un máximo de 1. No pueden sumar más allá de eso. Entonces yo escogeré cuál es la probabilidad de mayor ocurrencia. En este caso ya las tengo asignadas. La AC 32, la AD 8%, 18% y 42%. Yo escogeré la que más a mí me convenga. Bien, finalmente en esta clase 3 vamos a proponer una actividad. Ya hemos propuesto un par de actividades anteriormente, las cuales también fueron subidas a la plataforma. En este caso vamos a hacer una actividad asimismo en los grupos que ustedes ya tienen asignados. Esta actividad tiene que ver con estas últimas láminas que hemos explicado y tiene que ver con riesgo e incertidumbre. Aquí lo que vamos a pedir es el valor del riesgo del desarrollo de un nuevo producto con unas diferentes estrategias y unos diferentes resultados. En cada uno de ellos hay 3 escenarios, hay 5 estrategias y hay 3 escenarios. Las estrategias están numeradas de la 1 a la 5 y los escenarios en 3 columnas que se llaman falla total, éxito parcial o éxito total. Y en la intersección de cada uno de ellos hay un retorno esperado. Luego vamos a hacer 4 resultados o vamos a buscar las respuestas a 4 preguntas. La primera, suponiendo que las probabilidades para cada escenario las vamos a asignar en 30, 50 y 20. Vamos a ver qué riesgo debería de tomarse. Luego, si el gerente del proyecto adoptara un criterio de Hurwitz, ¿qué estrategia seleccionar? Recordemos luego para poder ver cuál era el criterio de Hurwitz. O luchar a ultranza. Luego veremos el cálculo asimismo del gerente del proyecto si usa un criterio pesimista de Wald. Recordemos que el criterio de Hurwitz y el criterio de Wald son criterios de incertidumbre y no tienen porcentajes de probabilidad asociados. Y finalmente, veremos si ustedes cambiarían la respuesta al ítem C si la estrategia S5 fuera una opción como tal. Ok, eso de ahí entonces espero que ustedes lo desarrollen y lo envíen como parte de los trabajos que hemos visto, en fin, lo que hay que desarrollar, lo envían a través de la plataforma para yo estarlos revisando. Esos trabajos ya fueron subidos. En fin, ustedes tomarán el tiempo y esto es lo que vamos a ver en este primer día de clases virtuales. Quedo atento por el chat a cualquier novedad. La estaré respondiendo dentro del tiempo, de un día para otro, a más tardar, para que ustedes cualquier duda,
cualquier información adicional que requieran, por favor me la dejen saber. Entonces vamos a cerrar la clase del día de hoy hasta aquí. Está dividida en esos 3 bloques y nos vemos el día de mañana.